El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Cuando el Señor es tu pastor y tú eres su oveja, además de confortar, o sea, de restaurar tu alma, el Señor te guía. Fíjate la segunda parte de este versículo 3. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esto nos habla de tres cosas. Nos habla de un guía, que es Cristo, nos habla que este guía tiene un sistema para guiarnos y también un motivo para hacerlo, por amor de su nombre. Vamos a ver cómo es este guía. Como hemos dicho antes, las ovejas son unos animalitos muy despistados y se pierden fácilmente. Al carecer de sentido de dirección, ese sentido de dirección que tienen otros animales, por ejemplo, se dice que si tú vas en un caballo y te has perdido por el camino, sueltas las riendas y el caballo sabe volver al establo, ¿no? O muchas veces un perrito sabe volver a casa, etc. Pero las ovejas carecen de este sentido de dirección y son incapaces de trazar un camino directo, derecho. Y si no fuera por un pastor, una oveja, jamás llegaría a ningún lugar. Se perdería y moriría en el trayecto. Por lo tanto, una oveja sin pastor no puede vivir. Hay ovejas que de vez en cuando pues quieren ser independientes y se separan del rebaño. Grave error. La oveja que piensa que sola puede, se equivoca. Más grave y ridículo es todavía cuando una oveja va delante del pastor y quiere guiar al pastor. Y eso es lo que hace mucha gente en este mundo, incluso algunos cristianos, ¿no? Dan lecciones o ayudan al pastor de pastores, ¿no? ¿Te imaginas a una oveja dirigiendo al pastor? Las ovejas también se asustan muy fácilmente. Cualquier ruido las espanta. Alguna tiene la tendencia, además, de asustarse más fácilmente que otras, pero como el pastor conoce a todas y sabe cuál es esa oveja, esta ovejita que a veces causa muchos problemas, la agarra, ¿no?, con el cayado y la trae para sí. Porque esta ovejita que causa problemas puede llevar a otras a asustarse sin motivo. Por eso las ovejas, a diferencia de otros animales, necesitan un pastor que la guíe. ¿Qué es un guía? Un guía es una persona cuya profesión consiste en llevarnos a un lugar por un camino seguro, ¿verdad? Nadie quiere a un guía que no conoce el camino, porque una vez que tú contratas a ese guía y te lleva por un camino equivocado, pues no llegas al lugar que tú quieres. Además, puedes incluso llegar a un barranco, estar perdido y tener tu vida en grave peligro. Pues Jesús conoce perfectamente el camino. Él fue tentado en todo, y no solo eso. Además, y como vimos en el Salmo 22, de tal manera fue desfigurado su parecer de los hombres y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres, de tal manera sufrió eso, que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que, como escondimos de él el rostro, no quisimos ni mirarle, fue menospreciado y no lo estimamos, como nos dice Isaías. Por eso él se apiada de ti, porque él conoce el camino. Él se apiada de ti y de mí porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así es el guía. Hemos visto al guía, pero ¿cómo es el sistema que utiliza este guía? ¿Cómo nos puede llevar y guiar este buen pastor? Lo dice el propio Jesús en Juan 10:4. Y cuando ha sacado del redil, cuando ha sacado a todas las propias, primero va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Guiar, pues, según este versículo del propio Jesús, es ir delante, mostrando el camino. Y el instrumento que Dios usa para guiarnos es su voz, su palabra. Jesús es el verbo de vida, es la palabra que nos da la vida. Por lo tanto, el buen pastor, punto 1, siempre va adelante guiando, y segundo, hablándonos, porque conoce el camino. ¿Y cuál es el camino por el cual nos guía este buen pastor? Por sendas de justicia. Solo tenemos que ir por el camino que es Él para que podamos llegar a buen puerto, ¿no? Él es la senda de justicia, Él es nuestra justicia. Pero aquí en el Salmo lo dice en plural. Las sendas de justicia son el arrepentimiento, la mansedumbre, el hambre de su justicia, que es Cristo, tener ganas de la palabra, el amor,
la misericordia, el perdón, la santidad. Estas son las sendas de justicia por las que debemos andar. Incluso la persecución a la que seremos sometidos por seguir a Jesús es una senda por la que deberemos andar. Es por aquí por donde vamos a ser guiados. Y estas sendas se pueden resumir en dos: el amor y el perdón, que son las dos sendas que se vieron claramente manifestadas en la cruz de Cristo. Estas son las sendas de justicia. Si yo no ando por estas sendas, si me resisto a ser guiado por estas sendas, yo no soy oveja. Si andamos por sendas de justicia, el mundo sabrá que hay un pastor que nos está guiando. Y al revés, si no seguimos por estas sendas de justicia, nos estaremos demostrando a nosotros mismos y también al mundo que Cristo no es nuestro pastor. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Necesitamos ser guiados por estas sendas de justicia que nos llevan a la vida, nos llevarán a puerto seguro. Pero ha de ser por fe. Al igual que las ovejas, nuestra vista es muy corta y no vemos bien. Y claro, al no ver bien, eso nos da miedo. Por eso no es por vista, por eso es por fe. Pero Jesús dice muchas veces: no temáis, confía en las sendas de justicia, que es lo mejor para ti. Hemos visto el guía, Jesús, hemos visto también su sistema, va adelante y además va hablando la palabra de Dios, y ahora vamos a ver el motivo por el cual somos guiados por estas sendas de justicia. Es por misericordia, por pura misericordia, por amor de su nombre. Este es el motivo. No es porque yo lo valgo, es porque Él lo vale, es porque Él quiere hacerlo y lo quiere hacer por amor de su nombre. Un pastor, un buen pastor, no solo da su vida por las ovejas y no solo permanece en medio de ellas, Salmo 22, no solo las alimenta y las guía, que es lo que estamos viendo hasta aquí en el Salmo 23, sino que también las protege. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En realidad el Salmo es para subrayarlo entero. Yo solo he subrayado la palabra aunque. ¿Por qué he subrayado aunque? Aunque lo que significa es que sí, que vamos a pasar por valles de sombra de muerte, que a veces tendremos tribulaciones que serán valles duros de atravesar, pero es por fe, hemos dicho, no es por vista. La oveja, el animalito, pasa por esos valles por fe en su pastor, no por vista. Como hemos dicho antes, porque las ovejas no ven bien. Cuando intuyen que el sitio por el cual tienen que pasar es un lugar peligroso, pues entonces se ponen muy nerviosas, pero al oír al pastor animarlas a pasar, se tranquilizan y pasan sin miedo. Y así es también como debe de ser con nosotros, ¿no? Si es que somos ovejas de verdad. Atravesamos los valles de dificultad y tribulación oyendo al pastor, oyendo la palabra del buen pastor, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bien, algunos cristianos pasan por más tribulaciones que otros, pero hay un valle de sombra de muerte que vas a tener que atravesar sí o sí. ¿Sabes cuál es? La muerte. Para un cristiano, la muerte ha sido derrotada en la cruz de Cristo. Por eso, para un cristiano, la muerte es tan solo una sombra que se le acerca, pero que pasa de largo porque hay una luz que está detrás. Una luz que ya venció a la muerte. ¿Te das cuenta? Cuando hay una sombra, lo que significa es que hay una luz. Por eso David no habla de un valle de muerte, él dice valle de sombra de muerte. Una sombra es inofensiva, ¿no? Aunque dé miedo. La sombra de un lobo no puede morder, la sombra de una espada no puede herir y la sombra de la muerte no puede matar a una oveja del Señor. Por eso David dice, no temeré mal alguno. Para nosotros, para los cristianos, la muerte es tan solo una sombra, porque detrás de esa muerte está la luz de Cristo, ¿no? Pero como somos ovejas y las ovejas son asustadizas, tememos. Pero el Señor, que es el buen pastor, nos dice en este salmo que no debes de temer mal alguno, porque para ti la muerte es tan solo una sombra, que el lobo no te puede morder porque es tan solo una sombra. ¿Y todo esto por qué? Pues porque tú estarás conmigo, como dice David, ¿no? Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Esto es lo que significa que Jesús estará contigo, ¿no? Jesús ha prometido estar con todas aquellas ovejas que estando en su redil terminen haciendo el propósito para el cual fueron llamadas, obedeciendo a su pastor.
Él no ha prometido estar con cualquiera todos los días hasta el fin del mundo. Él solo le ha prometido esto a sus ovejas. Y sus ovejas son aquellas que estando en su redil, que estando con Él, cumplan con su propósito obedeciendo al pastor. Así que sí, tú estarás conmigo, Señor, pero eso solo será porque yo soy tu oveja, porque oigo tu voz y porque te sigo. Es muy importante el matiz porque solo nos gusta escuchar, tú estarás conmigo. Además dice ahí, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Bien, la vara servía para defender a las ovejas de los enemigos y también para corregirlas. El cayado, sin embargo, tenía un extremo curvo con el cual se podía sacar a las ovejas de los peligros en los que se estaban metiendo por desviarse del camino o para que no terminaran cayendo en un precipicio. Como las ovejas no ven más allá de unos cuantos metros, pues el pastor iba caminando, golpeando la vara o su cayado en las piedras del camino para que las ovejas, oyendo esos sonidos, pudieran orientarse. Así que tanto la vara como el cayado del Señor es para decirnos, por ahí no. Nuestro pastor usará de la vara y del cayado para mantenernos dentro del camino recto y no torcido que es Jesús. Además, el cayado tenía la función de traer a la oveja a la comunión con su pastor y con el resto del rebaño. Es necesario que la oveja conozca el olor y la voz de su pastor, porque ¿sabes qué pasa si no? Fácilmente se va en pos de otro rebaño, y cualquier otro rebaño tendrá un pastor que es un asalariado. La vara, además de para corregir y de defender a las ovejas, la usaba el pastor para contarlas. Qué interesante. Es curioso como en Levítico 27:32 vemos cómo toda oveja entregada como diezmo y que no pasara por debajo de la vara no podía ser consagrada. Solo las ovejas que pasaran debajo de la vara eran aceptadas como ofrenda. ¡Wow! Solo las ovejas que pasaran por debajo de la vara. Solo si estamos bajo la vara de la disciplina del pastor, seremos contadas como ovejas del Señor. El resto no. ¿Te das cuenta lo importante que es la vara, aunque nos quejamos? Solo aquellos que oyen esta voz, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Solo a los que permiten que la vara del Señor les aplique su corrección, para de esta manera poderse mantener dentro del rebaño, solo a esos les será derramado el Espíritu de Dios y solo esos podrán entender sus palabras. El resto no se enterarán de nada aunque estén escuchando en la iglesia cientos de años y se perderán. Y aunque crean que son ovejas, igual sí lo son, pero no lo serán del Señor. En este salmo estamos viendo cómo el pastor nos cuida, cómo nos va llevando por sendas de justicia, pasando por el valle de sombra de muerte hasta la casa del Padre. Y eso es lo que vamos a ver en el último versículo. Pero antes de que yo llegue allí, el Señor tiene algo importante que decirme. Versículo 5. Él adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Estos angustiadores de los que habla este versículo 5 son mis enemigos. Son enemigos, así se traduce en muchas versiones. No existe ningún verdadero discípulo del Señor que no tenga enemigos por causa de la justicia, por causa de Cristo. Jesús dijo, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada. Ya sabéis, una espada es la que divide, la verdad de la mentira, la luz de las tinieblas. Por eso desde ahora los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Si alguien tuvo enemigos, ese fue Jesús. Por lo tanto, si de lo que se trata en nuestra vida es de parecernos a Jesús, pues no te debiera resultar extraño esto que te va a suceder, ¿no? Por toda la Biblia vemos a los discípulos del Señor llenos de enemigos por predicar de la justicia que es Cristo. Estamos hablando de esos enemigos que se enfrentan a ti porque eres cristiano, ¿de acuerdo? Porque sigues a Jesús. Cualquiera que padezca persecución por causa del Señor será una oveja del Señor. De hecho, la octava bienaventuranza es la guinda del pastel, es la última de las sendas de justicia. Pero, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No os sorprendáis ni os preocupéis, porque, como dice este salmo, tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, en presencia de mis enemigos. ¿Y sabes cuál es el aderezo principal de esta mesa en la que te sientas? La paz. Porque tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
Y atención, la paz no solo es un sentimiento, la paz es una realidad objetiva. Cuando dos naciones firman la paz, sus ciudadanos no solo sienten la paz, algo subjetivo, sino que además no están en guerra, o sea que no se dedican todo el tiempo a defenderse el uno del otro o a atacarse el uno contra el otro, ¿no? Así pasa con nosotros. Cuando tenemos la paz de Dios ya no nos dedicamos a perder todo el tiempo de nuestra vida luchando, inútilmente por cierto, luchando contra Dios, sino que ahora nuestro tiempo es un tiempo de comunión con Él sentados a una mesa. Una comunión en una mesa en la que tendremos su consejo y su ayuda. Una comunión en una mesa a la que solo están invitadas las ovejas, sus ovejas. Y después dice, unges mi cabeza con aceite, en la segunda parte del versículo 5. Muy probablemente David, al escribir este salmo, estaría recordando la hospitalidad con la que los orientales recibían en sus tiendas de campaña a todos aquellos viajeros que estaban perdidos por el desierto, o como ocurrió en el caso de David cuando huía de su hijo Absalón, la hospitalidad de aquellos que pedían asilo por estar siendo perseguidos. Estas reglas de hospitalidad en una cultura nómada implicaban no solo ser acogidos en la tienda de campaña, sino que ser agasajado con comida, con aceite, con bebida y perfume. Además, en esta acogida se gozaba de la protección del anfitrión. Eso lo que significaba es que fuera del círculo de las tiendas de campaña estaba el desierto, estaba la muerte. Pero aquí quien unge con aceite es Dios mismo. Por eso es muy curioso recordar cómo el aceite de la unción, del que habla Éxodo 30, servía para ungir los utensilios del tabernáculo, a Aarón y a sus hijos, para consagrarlos, para separarlos, para hacerlos útiles para su propósito, que era el servicio a Él. Pero este aceite de Éxodo 30 solo era la sombra de lo que habría de venir sobre los hijos de Dios. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos hace útiles para un propósito. El Espíritu Santo que nos hace utensilios. Útil viene de utensilio, que nos hace útiles para su justicia. El Espíritu Santo ungiendo a los suyos para apartarnos, para hacernos santos, para un propósito de servicio al Señor. Así que unges mi cabeza con aceite, pero es para apartarme, para un propósito, ¿de acuerdo? Eso es lo que significa. Y además mi copa está rebosando la tercera parte de este versículo 5. Pero no es una copa solo para mí. Cuando yo estoy apartado para su servicio, seré un canal de bendición a los demás, un canal de bendición donde mi copa está rebosando y rebosa de tal manera que otros puedan venir a beber de esos ríos de agua viva que de mi interior corren. Jesús lo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir aquellos que en él creyeran. Esto lo que significa es ser un canal de bendición donde el agua, que es la palabra, corre como ríos de agua viva dentro de mí y salpica y empapa a todos los que me rodean, ¿no? Y lo hace para vida eterna, para que no vayan a perderse al precipicio y destrocen sus vidas. Una verdadera oveja del Señor es un canal de bendición, no es alguien que solo viene aquí los domingos a sentarse. Todas las personas llamadas que vemos en las Escrituras, todos fueron canales de bendición a los demás. Y a pesar de todas sus miserias, y en la Escritura jamás se esconden las miserias de los siervos del Señor, a pesar de todas sus miserias, ninguno aparece como alguien estéril, sin fruto, sin que su copa esté rebosando. Esta es la verdadera unción del Espíritu Santo, sobre nuestra cabeza que estamos viendo en este versículo. Esta es la verdadera unción del Espíritu Santo que trae poder. No es ese poder con el que algunos tratan de engañar a algunos creyentes, no con milagros extravagantes y cosas raras, sino un poder para que podamos ser canales de bendición a los demás, para que seamos unos repartidores de la tierra, como Josué, para poder ser ministros de la reconciliación, como dijo Pablo a los Corintios, la reconciliación de Dios con los demás, o de los demás con Dios. Es para eso para lo que el Señor adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Y es por eso por lo que unge tu cabeza con aceite y hace rebosar tu copa. Y además el Señor hará otra cosa. Versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Así vive una oveja.
Este es el estilo de vida de una oveja del redil del Señor, recibiendo el bien de parte del Señor, pero solo se recibe por pura misericordia. ¿El bien qué es? El bien es el regalo inmerecido que Dios me da. Y la misericordia son todas aquellas miserias que Dios quita de mi vida mereciéndomelas. Esta es la comida de las ovejas del Señor, el bien y su misericordia. Este es el buen pastor, así nos cuida el buen pastor aquí. Pero es que además el buen pastor nos dice que en la casa del Señor moraré por largos días allí. Y esto me habla de una cosa. No hay ningún otro pastor en el mundo que nos pueda llevar a través de la vida, aquí, y también el valle de sombra de muerte, a morar en la casa del Señor allí. Hay mucha gente que dice que ese lugar no existe, pero no es verdad. Sí existe y está adelante. Por eso, y con los ojos puestos en Jesús, escucha lo que Él tiene para decirte hoy. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Pasarás por un valle de sombra de muerte, pero no temerás porque su vara y su cayado te infundirán aliento. Un aliento que te dará, porque eres una ovejita y necesitas ese aliento, un aliento que te dará fuerza y valentía para continuar atravesando por todas las dificultades hasta llegar a la casa del Señor, donde morarás por largos días. Y si no fuese así, dice Jesús, y si no fuese así, yo os lo hubiera dicho. A los discípulos de Jesús en medio de una tormenta les habló diciendo, tened ánimo, yo soy. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y hoy nos dice lo mismo. Pedro, no tengas miedo, yo soy, adelante. ¿No? Pilar, yo soy. Ricardo, yo soy. Patricia, yo soy. No tengas temor, yo soy. ¿Eres una oveja? ¿Eres una oveja y estás en el redil del Señor? Entonces escucha estas palabras, porque estas palabras son para ti. Son solo para ovejas. El Señor es mi pastor. Y como es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará, restaurará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por pura misericordia. No porque yo lo valgo, por amor de su nombre. Aunque transite en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis perseguidores, de mis enemigos, de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, me has separado con ese aceite para un propósito santo. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, aquí, y en la casa del Señor moraré por largos días, allí. Amén. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.